La pancarta que cubría la casa de mis padres me impactó como un puñetazo. Felicidades, Lidia, por preservar el hogar familiar. Sentí un nudo en la garganta, como si alguien me la hubiera agarrado con la mano, y el teléfono se me resbaló de los dedos, golpeando la barandilla del balcón. El horizonte de Seattle se desdibujó tras una película de lágrimas que me negué a dejar caer. Señora, la voz de Underwood continuó desde el altavoz del teléfono. Rachel, querida, pensé que deberías saber lo que están haciendo. No está bien después de todo lo que has hecho. La señora Underwood había sido nuestra vecina desde que yo era niña y, al parecer, había mantenido su amistad con mi madre a pesar de mi mudanza a Seattle. Me arrodillé para recuperar mi teléfono. Mis rodillas chocaron contra el cemento con tanta fuerza que luego encontraría moretones. La foto que la señora Underwood me había enviado mostraba a mi hermana de pie, orgullosa, bajo esa pancarta roja. Mis padres la rodeaban con sonrisas de adoración. Los mismos padres que me habían llamado a medianoche hacía 3 años. El pánico se filtraba en sus voces mientras se enfrentaban a la ejecución hipotecaria. Me llamo Rachel. Tengo 29 años y soy analista financiera. Esta es la historia de cómo recuperé mi verdad después de que mi familia intentara borrarme. Mi dedo temblaba sobre la imagen al ampliarla, estudiando los detalles de una celebración construida sobre mi base invisible. 3 años de transferencias mensuales, $72,000 de mis ahorros. Rechazaron las promociones porque no podía mudarme. Un apartamento más pequeño para pagar los pagos. Todo ahora a nombre de la hermana de mi hijo predilecto, quien nunca había aportado un centavo. La torre espacial presenció a lo lejos cómo algo dentro de mí finalmente se quebró, no de rabia, sino de claridad. Había publicado sobre mi nuevo apartamento en Seattle hacía apenas 3 días. Un nuevo comienzo. Mi primera compra de verdad tras años de sacrificio económico. El momento de su celebración no fue casualidad. Era una navaja. Regresé a mi apartamento. La puerta corrediza de cristal se cerró tras mí con un suave clic. Mis escasos muebles me recordaron todo lo que había dejado. Mi mano se dirigió automáticamente al último cajón de mi escritorio, el único lugar donde guardaba evidencia física de cómo mi familia me consumía lentamente. Cada extracto bancario, cada mensaje de texto desesperado de mi madre. Solo por esta vez, Rachel. Si no, perderemos la casa. Solo por esta vez. 36 veces. La carpeta estaba llena de papel. Un registro de promesas que se habían evaporado como el rocío de la mañana. Extendí los estados de cuenta sobre la encimera de la cocina. Las cifras, testimonio de una historia que mi familia estaba reescribiendo activamente. $1,500 el primer mes, $2,300 al vencimiento de los impuestos prediales, $3,000 cuando el techo goteó. Cada transferencia era una transfusión de mi futuro a su presente. Mi hermana Lidia siempre había sido su sinfonía. Yo solo era el ruido de fondo. Cuando ella ganaba torneos de debate, mis medallas de cálculo no aparecían en el boletín navideño. Cuando se graduó con honores, mi ascenso en la firma de inversiones solo merecía un mensaje rápido. «Qué bien, cariño». Había aceptado esta jerarquía como el orden natural de nuestra familia hasta ahora. El apartamento en Seattle que acababa de comprar había sido mi declaración de independencia, mi paso silencioso hacia una vida sin las restricciones de sus expectativas ni necesidades. La luz de la mañana que se filtraba por sus ventanas debía marcar el comienzo de la libertad. En cambio, iluminó la traición definitiva. Me temblaban las manos al abrir mi correo electrónico y crear una nueva hoja de cálculo. Registré cada transferencia, adjunté capturas de pantalla de cada mensaje de texto desesperado, añadí marcas de tiempo y números de confirmación bancaria. No era solo la ira lo que me impulsaba. Era la precisión metódica lo que me había llevado al éxito en las finanzas. A medianoche, había creado un registro innegable de la verdad. El correo electrónico de mi prima Julia llegó como en el momento perfecto de una obra bien orquestada. Cena familiar de agradecimiento este sábado en Morton's, Seattle.
Todos celebrando que Lydia haya salvado la casa familiar. Deberías venir. Julia y yo nos mantuvimos unidos a pesar de mi mudanza. Nos escribíamos mensajes semanalmente, aunque nunca le había contado sobre mi apoyo financiero a mis padres. La pantalla de mi portátil me iluminó la cara mientras respondía con 2 palabras. Allí estaré. Durante 3 días me moví como un loco, yendo a trabajar, analizando las tendencias del mercado, haciendo recomendaciones a los clientes, mientras mi mente construía y refinaba mi respuesta a 3 años de explotación. No solo el dinero, sino el despido, el borrador, la mentira. El sábado por la noche, conduje desde mi apartamento hasta el centro de Seattle y encontré estacionamiento a 2 cuadras de Morton's. Me quedé afuera del asador con un sencillo vestido negro, mirando por las ventanas cómo se reunía mi extensa familia. Mis tíos le dieron palmadas en la espalda a mi padre en señal de felicitación. Mis tías abrazaron a mi hermana, cuyo vestido esmeralda reflejaba la luz como si hubiera nacido para lucirlo. Mi madre revoloteaba entre las mesas, con el rostro radiante de orgullo. Esperé a que comenzara la presentación. Una retrospectiva del sacrificio de Lydia proyectada en la pared del restaurante. Fotos de la casa a través de las estaciones. Pies de foto que reescribían la historia con cada transición. La voz de mi padre se alzaba por encima del suave murmullo de los cubiertos contra los platos. Somos muy afortunados de que Lydia haya preservado nuestro legado familiar. Entré sin hacer mucho ruido y conecté mi memoria USB a la laptop que controlaba la presentación. Unas pocas pulsaciones reemplazaron su ficción con mi hoja de cálculo. La sala quedó en silencio mientras las transferencias bancarias llenaban la pantalla. Mensajes de mis padres con fecha y hora aparecían junto a los números. Si no conseguimos $2,000 para el viernes, el banco iniciará los trámites. Solo necesitamos $1,700 más este mes. Tu hermana lo está pasando mal con su nuevo negocio. Solo por esta vez, Rachel. Te lo prometo. Caminé hacia el centro de la habitación, el taconeo de mis tacones contra la madera como un metrónomo, contando regresivamente hasta la verdad. Mi voz no tembló al hablar. 3 años. $72,000. Cada mes, alguien prometía que esta sería la última vez. La copa de champán de mi madre se le heló a medio camino de los labios, el rostro de mi padre se endureció como el granito, los hombros de Lydia se curvaron hacia adentro, y su vestido esmeralda de repente pareció bisutería bajo la luz intensa. Nunca pedí reconocimiento. Continué, señalando la pantalla donde mi vida financiera se desplegaba en números y mensajes de texto desesperados. Pero no aceptaré una mentira. El silencio se prolongó hasta que mi tío David carraspeó. ¿Es cierto, Thomas?, le preguntó a mi padre. La mirada de mi padre recorrió la habitación, buscando una salida inexistente. Rachel siempre ha sido buena con el dinero. Se ofreció a ayudar cuando las cosas se pusieron difíciles. Los $72,000 no son ayuda, dijo mi primo Mark, con la voz aguda y una repentina comprensión. Eso es llevar toda la carga. Mi madre dio un paso adelante, con la mano extendida como para tocarme a través de la distancia. Cariño, íbamos a sorprenderte. Añade tu nombre a la escritura. La risa que se me escapó no sonó mía. Era más dura, forjada por años de menosprecio. No quiero mi nombre en tu escritura. Quiero que se reconozca la verdad. Los susurros resonaron en la habitación. Las tías intercambiaron miradas cargadas de juicio. Los primos se quedaron mirando con los ojos abiertos mientras la historia familiar se desvelaba ante ellos. Mi nombre fue borrado, dije con voz firme. A pesar del temblor en mi pecho, mi sacrificio se convirtió en la victoria de alguien más. No lo permitiré. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana encogerse bajo el peso de la realidad. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos, reflejaban algo que nunca antes había visto. Vergüenza. No lo sabía, susurró, pero la habitación estaba demasiado silenciosa. Todos oyeron. Nunca preguntaste, respondí. No era cruel, era un hecho. Mi padre se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos.
Este no es lugar para desacuerdos familiares, dijo, con la voz tensa por el esfuerzo de mantener el control. Cuando colgaste una pancarta en la casa que yo guardé, lo hiciste público, respondí. Solo estoy poniendo contexto. La presentación continuó detrás de mí, transferencia tras transferencia, mensaje tras mensaje, 3 años de mi vida cuantificados en cifras indiscutibles. Mi tía Sofía se levantó de repente, su silla rozando el suelo. Caminó hacia mí y me tomó de la mano. Luego se unió mi prima Julia, Mark y otros, hasta que la mitad de la sala se movió para apoyarme. No contra mi familia, sino contra la mentira. No me lo esperaba. Me había preparado para la ira, para el desprecio, para que me etiquetaran de dramática o de buscar atención. No me había preparado para la validación. Rachel preservó el hogar de la familia Davidson, anunció la tía Sofía, con la voz autoritaria de la matriarca de la familia. Y merece ser reconocida. El rostro de mi madre se arrugó, no de ira, sino del peculiar dolor de ser vista con claridad por primera vez. Mi padre se miró las manos. La postura perfecta de Lidia se desmoronó al hundirse en su silla. Me quedé solo el tiempo suficiente para desconectar mi memoria USB. La verdad estaba dicha. No necesitaba nada más de esa habitación. Crucé rápidamente el restaurante, abrí las pesadas puertas de cristal y salí a la acera. Afuera, el aire nocturno de Seattle me limpió los pulmones. Caminé 6 cuadras antes de que mi teléfono empezara a llenarse de mensajes de familiares. No de mis padres ni de mi hermana, sino de la extensa red de parientes que lo habían presenciado todo. No teníamos ni idea. Debiste haber dicho algo antes. Lamento mucho que celebráramos una mentira. 3 días después, llegó una carta certificada a mi apartamento, un cheque por $72,000 y una nota manuscrita de mi padre. Es más fácil negar la verdad que afrontarla. Intento afrontarla ahora. Sostuve el cheque, ese reconocimiento en papel de años de sacrificio, y me di cuenta de que no era lo que quería. En realidad, no. El dinero nunca se trató del dinero. Se trató de visibilidad, de existencia, de no ser borrado de mi propia historia. Deposité el cheque y lo usé como enganche para una casa cerca del lago Washington. Esta vez no era un apartamento, sino una casa con jardín y espacio para cultivar. Invité a mi familia a la inauguración, ni mis padres ni Lidia. Esa reconciliación, si alguna vez llegaba, requeriría más que un cheque y una nota. La tía Sofía me trajo una planta para el jardín. El tío David me ayudó a colgar las cortinas. Mis primos llenaron mi cocina de risas y copas de vino. La casa se transformó poco a poco, de habitaciones vacías a algo con vida. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en el porche trasero y observé cómo la luz de la luna plateada bañaba la superficie del lago. El peso que había cargado durante 3 años finalmente se había liberado. No por olvido, sino por ser vista. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. «Te extrañamos». No respondí. Algunas conversaciones no podían tener lugar a través de pantallas o mesas en restaurantes. Algunas verdades necesitaban respirar aire libre un rato antes de que pudieran crecer de nuevo. 2 meses después, recibí un correo electrónico de Lidia. Quedamos en vernos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Fue incómodo y doloroso, pero ambos nos marchamos con un entendimiento frágil que algún día podría convertirse en perdón. Mis padres siguen distanciados. Les he dejado claro que necesito tiempo y espacio. Intercambiamos mensajes de texto de vez en cuando, pero la verdadera reconciliación requerirá que reconozcan plenamente lo sucedido, no solo que me envíen dinero. En cambio, tomé una foto de mi vista, del lago, de la luz de la luna, del jardín que florecería la próxima primavera, y la publiqué con un pie de foto que no requería explicación para quienes lo entendían. Esta es mía. La aguja espacial brillaba a lo lejos, un recordatorio de que a veces la mejor vista llega después de la subida más dura. Ya no era la sombra de la familia. Yo no era la hija olvidada. Era Rachel,
La mujer que salvó una casa, se alejó del silencio y construyó un hogar con sus propias manos. Tu valor no lo determinan los roles que otros te asignan ni las sombras en las que intentan confinarte. Vive en la resiliencia que construyes, la verdad que te niegas a enterrar y el coraje de mantenerte en tu propia luz, incluso cuando estás sola. Antes de irte, te doy un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.